Estamos en vivo, al parecer, estamos en vivo. ¿Cómo estamos? Estamos en vivo. Necesito que me digan si se escucha, si se ve, si hay buen audio, porque estoy tratando de hacer este en vivo aquí en mi laptop. No lo había hecho desde hace mucho tiempo. La última vez que lo intenté, las cosas salieron mal y quiero ver si ahora se puede. Vamos a ver, esta es una prueba. Ay Dios, quién sabe qué hice. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Me están escuchando? ¿El audio está bien? Aquí me está mencionando que está bien, pero no estoy seguro. Le voy a avisar a mi hermano. A ver. Vamos a ver cuántas personas llegan. Esta es una continuación del en vivo del día de ayer, que de repente se me fue la luz. Ah, miren, sí se escucha. Bueno, vamos a empezar. Ya chequé el audio, ¿Sí se escucha? Muy bien. A ver, objetivo. Vamos a esperar unos cuantos segundos más. Activar marcas de tiempo, fíjense. Reacciones, abrir otra ventana. Interactuar con la audiencia. Ya parece que hay una persona aquí. ¿Cómo estamos? ¿Audio bien? ¿Imagen bien? Ya van llegando más personas. Van 2 personas aquí. Le voy a pasar el link a mi hermano para ver si se nos puede unir. No le avisé porque no tenía programado esto. Vamos a ver. Vamos a esperar un poco más de tiempo. Generalmente cuando hago los en vivos he notado que cuando lo hago desde el celular, como que YouTube lo promociona más y cuando lo hago de la laptop es más difícil. Es más difícil llegar a las personas, pero vamos a ver. Cancelar. 2 personas. Configuración a nivel de canal. Ok, hay hasta superposición para descansos, miren. Ok, yo no sabía esto. Dos personas están aquí. ¿Quién está aquí? Puedo ver que hay 2 personas, ahora puedo ver que hay 3. ¿Quiénes son las 3 personas que me están viendo? ¿Cómo están? Vamos a platicar hoy de David Benavides contra el zurdo Ramírez. Esta es la segunda parte del en vivo que hicimos ayer, porque de repente se me fue la luz en el en vivo de ayer y ya no pude continuar dándoles mi punto de vista, que se me hace bien raro de esta pelea, siendo una pelea tan grande, siendo una cartelera tan buena, nomás no está vendiendo, Adame contra Carlos Trejo vendieron mucho más y la razón es porque tienen más carisma. El zurdo Ramírez, y si juntas al zurdo Ramírez y a David Benavides, entre los dos no se hace uno, no tienen carisma ninguno de los dos. Tiene más carisma, como lo dije en los videos, una piedra. Y es precisamente esa la razón por la cual no está vendiendo. Es lo que les comentaba el día de ayer. A ver, aquí estamos en directo. ¿Luego qué? Crear videos de mejores momentos destacados. Retrasar anuncios. Hola, mi amigo. Oh, ya llegó Richie. Gracias, hermano. Gracias por llegar. Muchas gracias por llegar. ¿Cómo estamos? Fíjate, ya sabes que siempre... Hola, hola, Tora. Gracias por llegar. Gracias por llegar a este en vivo. Sí, fíjense, les decía que esta pelea de zurdo Ramírez contra David Benavides está rara, porque en la cartelera considero yo que hay mejores peleas, como la de Tashiro Fierro. Ayer estaba comentando eso antes de que se fuera la luz. Tashiro Fierro contra Oscar Duarte se me hace una pelea, a mí como fan, se me hace mucho mejor. Y aparte el DAZN, hermano, está bien caro, ¿no sabes cuánto, en cuánto está? 1,200, 1,100, ¿no? El pago por evento.
Para los que preguntan en dónde ver la pelea de Benavides contra Zurdo Ramírez, va a ser por DAZN, es exclusivo de DAZN nada más y es pago por evento, no viene incluida en tu suscripción a DAZN, o sea, tienes que pagar como $1,000 extra. ¿Lo vale? Yo digo que sí lo vale, pero yo en lo particular no la voy a pagar por la pelea de Zurdo Ramírez contra David Benavides. La vamos a pagar para ver a está en 500, fíjense, porque gracias hermano, porque han habido carteleras que nos la han dejado ir como 1,200, ¿no? 500, pues no es tan, es considerable, no es tan caro, fíjense, $500 es lo que cuesta el pago por evento, $500, el pay-per-view, más aparte la membresía, que serían como $300, en total son $800. Es lo que te cuesta ver la pelea de David Benavides contra el Zurdo Ramírez. Gracias, hermano, por la información. Entonces es lo que cuesta, fíjense, la suscripción a DAZN cuesta 300 varos y el pago por evento del pleito es de $500 mexicanos. Eso es lo que cuesta. En total serían $800. Sí, no, Enshin ya pagó 2 años con tu tarjeta. Es fan. Y fíjate, hermano, qué raro, ¿no? Que no haya, que esta cartelera no levante tanta expectación. Ya estamos prácticamente, ¿qué? A 2 semanas, ya es el 2 de mayo, ya es el sábado 2 de mayo, o sea, estamos a muy poquito tiempo y yo veo las redes sociales solas. Está hablando más Oscar Duarte, la migraña Oscar Duarte. Para mí la mejor pelea de esta cartelera es la de Jaime Munguía contra el Toro Reséndiz. Esa para mí es la mejor, sin duda alguna. Y es lo que yo quería expresar, mis amigos, el día de hoy. No sé a quién se le ocurrió poner a Zurdo Ramírez como que encabece la cartelera. Y es que sí, es un boxeador histórico. Sí, exactamente, hermano. Sí, les hace falta un baño de pueblo a los dos millonarios. Es que miren, yo siento, ¿por qué no conecta la pelea? ¿Por qué no está llamando la atención? Lo que yo creo es porque ninguno de los dos tiene carisma suficiente como para arrasar multitudes. Ninguno es ídolo de multitudes. El Zurdo Ramírez será muy histórico y lo que ustedes quieran, pero no tiene nada de carisma. David Benavides tampoco tiene carisma. Pega relativamente bien con los mexicoamericanos, pero aquí con los mexicanos el Benavides nomás no pega. ¿Por qué? Como lo expliqué en el otro video, cuando lo expliqué en el otro en vivo, es que Benavides se esfuerza demasiado, se esfuerza muchísimo en caer bien a los mexicanos y eso como que causa cierto cringe, tanto esfuerzo. Y se ve como que muy falso el Benavides con su Virgen de Guadalupe de collar, con su bandera mexicana, con su sombrero mexicano, como que no convence a nadie. Y las veces que trata de hablar español lo hace bien chafa, la verdad. Y pues uno se da cuenta que le sale todo bien forzado, más bien eso se esfuerza demasiado. Y la pelea que a mí sí me llama mucho la atención, que nosotros íbamos a pagar el pago por evento por ver esa pelea, es la del Toro Reséndiz contra el Jaime Munguía. El Toro Reséndiz, sí, hermano, el campeón de la WBA, de los supermedianos, y el Jaimito sale como retador y a Jaime Munguía lo ponen como el principal. ¿Por qué? Porque vende más, porque tiene más lona recorrida. Las principales casas de apuestas tienen a favor a Jaime Munguía con momios de -4. Hoy estaba en momios de -400 en las principales casas de apuestas, pero aquí yo creo que el Toro, bueno, yo le voy al Toro Reséndiz, yo creo que el Toro Reséndiz puede noquear a Jaime Munguía. Esta pelea, esta y la del Tachiro Fierro se me hacen las más fregonas. También el de Isaac la Bestia Lucero, que ya no le gusta que le digan la bestia, que ahora es puro México Lucero, va contra un argentino y pues siempre es muy agradable ver que un mexicano se boxea a un argentino. Esas van a ser las peleas principales y todas, a mi gusto, boxísticamente hablando, son mejores que la de David Benavides contra Zurdo Ramírez. Yo espero que el Zurdo Ramírez gane, la verdad. ¿Qué me gustaría? Es más, que pierda el Zurdo Ramírez, pero que le acomode unos buenos trancazos al Benavides. Eso me gustaría, que le acomode unos buenos trancazos brutales a Benavides. No creo que gane Benavides. ¿Por qué? Porque, no creo que gane el Zurdo, porque el Benavides es demasiado rápido, tira muchísimos golpes, muchos golpes, un volumen de golpes increíble.
el zurdo Ramírez viene de una cirugía del hombro, no sé cómo vaya a venir, aunque el peso, yo espero que se le dificulte a David Benavides. Siendo prácticos, yo creo que va a ganar Benavides por puntos, pero sí me gustaría que el zurdo Ramírez le acomodara una recia, por lo menos que lo tirara o que le diera un buen trancazo ahí a los bajos, nomás para hostigar. Yo con eso me doy por bien servido, la verdad. Dice mi hermano, yo creo que el Toro sí puede noquear a Jaime y eso que soy fan de Jaime Munguía. Y dice, Benavides debería salir en el canal del Escorpión Dorado. Sí, no, hombre, es que a Benavides le hace falta mucho. Digo que el problema de Benavides es que se esfuerza demasiado en caer bien y eso causa cringe, se ve bien falso. Se ve muy falso. Y pues ya, o sea, no se va a meter con gente que no, se mete con gente que sabe que le puede ganar. Ya ves, con con el zurdo Ramírez hizo sparring muchas veces y en el sparring, por lo que pudimos investigar, David Benavides le ganó varias veces al zurdo Ramírez. También quiere a Bivol por la misma razón, que peleó con Bivol muchas veces y le ganó en sparring. Entonces, para mí, esa pelea no va a estar no va a estar tan chida. O sea, yo espero algo, pero de las otras peleas. Yo espero algo de la de Tachiro Fierro, que Tachiro Fierro se está jugando la vida, se está jugando no solamente la reputación, le están dando una segunda oportunidad para recomponer su vida. Como ustedes saben, ganó con el Pitbull Cruz, le fue muy bien, le pagaron mucho dinero y todo se lo gastó en puras tonterías, en complacer a gente que ni siquiera le importaba y se olvidó de su familia. Ni siquiera vimos ahí un video donde lo entrevistaron, ni siquiera tenía dinero para comer ni para pagar la renta. Algo muy triste que le pasó a Tachiro Fierro. Nadie quería promoverlo, nadie quería hacer negocios con él, pero se le presentó esta oportunidad. Mauricio Sulaimán le tendió la mano y le dio una última oportunidad, le dio un ultimátum a Tachiro Fierro, esta oportunidad contra la migraña Oscar Duarte, y pues Oscar Duarte va en plan asesino, Oscar Duarte va en plan matón. No me gustaría ver a Tachiro Fierro como al Chango Casanova, ¿no? Como al Pajarito Moreno. Tachiro Fierro se me hace, de hecho, tiene más carisma que el zurdo Ramírez o que David Benavides, hablando de carisma, fíjense. Pero yo creo que esa pelea la va a ganar la migraña. Yo creo que la migraña Oscar Duarte sí la va a ganar, ¿eh? Yo creo que sí la gana la migraña. Y la otra pelea que a mí me llama mucho la atención también, les digo, la de Jaime Munguía. Jaime Munguía contra el Toro Reséndiz. Yo le voy al Toro Reséndiz. Creo que el Toro va a noquear a Jaime Munguía. Esa pelea yo creo que sí va a estar bien, pero bien chida. Ya somos 12 personas aquí. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por venir. Regálame un like, por favor. Regálame un like para fortalecer esa transmisión. Un like para fortalecer esta transmisión. Somos 8 personas. Estoy viendo que hay por aquí. Crear video de mejores momentos destacados. Ah, caray, muy bien. Añadir marcador de la emisión. No sé qué sea eso. 10 personas. Va llegando más personas. Esa cartelera. 5 de mayo, sí, hermano. Ya el 5 de mayo ya es en unos días. Te digo, y no. Gracias por los likes, ya están creciendo. Gracias. Gracias. Y no se le ve que haya gran promoción. Me imagino que en los Estados Unidos, pues sí tiene sí tiene su promoción, pero aquí en México yo no he visto, o sea, ni en los canales principales, o sea, que yo veo en YouTube de box, no he visto que le estén promoviendo mucho esta pelea, ¿eh? Y el 2 de mayo es la de Inoue contra Nakatani. Estoy preparando un video especial para miembros de ese tiro, un análisis de Inoue contra Nakatani. Mi favorito es Inoue. Yo creo que Naoya Inoue va a ganar y le va a ir muy bien en los Super Gallo. Le va a ir muy bien. Ya vimos a Nakatani cómo le fue en Super Gallo contra Logan Hernández. Logan Hernández le metió una soberana tranquiza a Nakatani. No creo que la vaya a hacer con Naoya Inoue, honestamente. Y pues vamos a ver, ¿no? También lo que les decía en un video para miembros es lo de, y publiqué también, es un video regular hoy, lo del vaquero Navarrete contra Charlie Suárez, que esa pelea ya no se va a hacer, esa pelea ya no se hace, porque ahorita vaquero Navarrete ya está en el top 10 de los mejores libra por libra del planeta. El Charlie Suárez está pidiendo mucho dinero, está pidiendo el doble de lo que pidió la primera vez y pues la verdad no lo vale. Se está cotizando muy alto Charlie Suárez y pues no, pues agradecido debería estar el Charlie Suárez por tener la oportunidad de pelear con un libra por libra, ¿no?
y pues por esa razón se va a cancelar esa pelea, no se va a hacer Charlie Suárez contra Vaquero Navarrete. Estaban diciendo en otros canales que iba a ser para septiembre en la cartelera que organiza el Tío Turquis y el Canelo de México contra el mundo, pero no va a pasar. Así como les dije que la pelea hace como 3 años, yo les dije que Benavides contra Canelo Álvarez nunca se iba a dar, lo mismo con con Charlie Suárez. ¿Por qué? Porque los dos están hay una diferencia entre los dos muy grande, demasiado grande. Y ahorita la pelea que está buscando Vaquero Navarrete y su gente es ir contra O'Shaquie Foster para traerse el campeonato CMB a México, que es donde pertenece el CMB Superpluma. Voy a sacar mi memoria esquina pesada para ver los videos especiales. Sí, la membresía, hermano. Sí, hay muchos videos especiales ahorita para los miembros del canal. De hecho, no sé cómo. Fíjate, lo que quería hacer era cortar la transmisión y seguirla para los miembros del canal, pero no sé cómo, la verdad. Hay una opción por aquí, pero no sé cómo, hermano. Si por ahí sabes y por ahí podemos cortar esa transmisión para después hacer los siguientes minutos para miembros, me dices, pero no lo encontré. Y dije, pues de una vez aprovechamos para terminar y dar las conclusiones del video de ayer. Ayer estábamos platicando bien a gusto y de repente se nos fue la luz y ya no pude continuar con el en vivo. Este en vivo es una continuación del en vivo que estábamos haciendo ayer, pero les digo, de repente se fue la luz y ya lo estaba haciendo a través de mi celular. Y pues ya se nos fue la onda ahí. El punto aquí es que Zurdo Ramírez contra David Benavides es una buena pelea, es una gran pelea, pero va a pasar lo mismo que cuando peleó con Dorticos. No sé si se acuerdan, Zurdo Ramírez contra el cubano Dorticos, que pusieron de estelar a Jake Paul. ¿Por qué? Porque Jake Paul es un boxeador pésimo, ¿no? En comparación con lo que es el Zurdo Ramírez. O sea, Jake Paul se esfuerza, le echa ganas, pero si tú lo comparas con un campeón del mundo como el Zurdo Ramírez, un histórico, pues ¿por qué lo ponen como coestelar, no? En esa cartelera estaba el Zurdo Ramírez como coestelar y Jake Paul estaba como el evento principal, porque ahí MVP Promotions, los que saben de mercadotecnia, dijeron Zurdo Ramírez no vende para nada. Y en este caso, no sé cómo se animaron a poner David Benavides contra Zurdo Ramírez como la pelea estelar. Para mí, la estelar es Jaime Munguía contra Toro Reséndiz. Y la coestelar es la de Tachiro Fierro contra la migraña Oscar Duarte. Y mis pronósticos son los siguientes. Ahí les va los pronósticos, ¿eh? Para la pelea de David Benavides contra el Zurdo Ramírez, yo creo que va a ganar David Benavides. Va a ganar por puntos. Pero me gustaría que el Zurdo Ramírez le diera una buena recia, que aunque pierda el Zurdo Ramírez, no le hace que le diera ahí un buen golpe a los bajos. Ya con eso me doy por bien servido, ¿eh? No le hace. De la pelea de Tachiro Fierro contra la migraña Oscar Duarte, creo que la migraña Oscar Duarte le va a ganar al Tachiro Fierro, creo que lo va a noquear. Yo voy por un knockout, aunque todo puede pasar, ¿eh? El Tachiro Fierro es un león herido y tiene que salir a ganar. Me gustaría que ganara el Tachiro Fierro, pero Tachiro Fierro no está entrenando ahorita con don Robert García, quién sabe con quién está entrenando. La migraña Oscar Duarte se quedó con Robert García, ya ven que en su última pelea el Tachiro Fierro no dio el peso, luego le dio una patada de kickboxing a su rival y ya Robert García ya no quiso seguir entrenando al Tachiro Fierro. Entonces, por el lado técnico práctico, yo lo veo muy difícil que el Tachiro Fierro le pueda ganar a la migraña Oscar Duarte. Aparte que Duarte está en su momento y me da la impresión de que al Tachiro ya le pasó el momento. Yo creo entonces que Duarte le va a ganar a Tachiro Fierro, aunque cualquier cosa puede pasar. De la pelea de Jaime Munguía contra el Toro Reséndiz, yo creo que el Toro Reséndiz va a noquear a Jaime Munguía. Ya vimos que tiene muchas deficiencias, como pasó con el francés Bruno Surache, que lo noqueó en Tijuana. Tiene muchas deficiencias. Yo siempre he dicho que Munguía es un peleador que no es inteligente, que le hace falta jugar ajedrez, le hace falta ser inteligente en el ring, quiere resolver todo con golpes de poder y con fuerza bruta, y no. Y yo creo que por el lado del Toro Reséndiz tienen en su esquina a don Robert García, y don Robert García es una persona muy inteligente, es un tipo que saca lo mejor de los boxeadores, y yo creo que por ese lado, por la esquina que tiene, le va a ganar a Jaime Munguía, yo creo que lo va a noquear, ¿eh? Ese es mi pronóstico. Y yo creo que sí, con eso, ¿cómo ves, Vader? Sí, un golpe a los bajos. Sí,
Yo con eso me conformo, porque te digo, yo no soy fan, no soy profesional, estás en un canal de fans, nunca te había visto en mi vida, pero mucho gusto, Vader, y que Dios te bendiga. Bienvenido al canal, bienvenido. Bienvenido, Vader, y muchas gracias. Gracias por tu buena onda y te mando un abrazo y que Dios te siga bendiciendo mucho, que te colme de bendiciones y que te siga haciendo una persona feliz, porque por lo que leo, eres una persona muy alegre, eres una persona muy agradecida con tu vida y esas personas les va bien, no se enferman, tienen mucho dinero y que sigas así, Vader, por ese camino. Que Dios te bendiga y gracias por comentar. Y ya les digo, ese es mi pronóstico para Munguía contra Toro Reséndiz. Yo creo que por falta de inteligencia, Munguía yo creo que es un peleador que no tiene IQ, que no quiero decir que sea tonto, pero simplemente no es inteligente y todo lo quiere resolver con un golpe de poder. Y en cambio, Reséndiz es un tipo muy inteligente. Reséndiz es un tipo aparte que tiene a don Robert García en su esquina. Don Robert García les pone muy buena estrategia a sus boxeadores y aparte siempre saca lo mejor de los boxeadores don Robert García. Eddie Reynoso solamente tiene ojos para Canelo y pues a lo que a mí respecta a todos los echa a perder. No, yo no creo que Eddie Reynoso sea el mejor entrenador mexicano, ni de los mejores entrenadores mexicanos. Yo creo que hay mucho mejores. Y para mí, don Robert García es mucho mejor entrenador que Eddie Reynoso, pero por mucho, ¿eh? Años luz. Años luz es mucho mejor. Y ese es mi pronóstico. Y la otra pelea es de Isaac Lucero, que ya no le gusta que le digan la Bestia Junior, no sé por qué. Ahora es Isaac Puro México, Isaac Puro México Lucero. Estaba mejor la Bestia, ¿no? Ese apodo estaba más chido, como que más impactante. La Bestia estaba mejor, pero bueno, ya es Isaac Puro México. Dice, vamos a leer comentarios. Si es cierto lo que dices, como que se le echan a perder con los billetotes que ganan con Reynoso. Se echan a perder, hermano. Y aparte, Eddie Reynoso solamente tiene ojos para el Canelo y el Canelo era puro talento. O sea, ahí Eddie Reynoso no le enseñó absolutamente nada. De hecho, quien le enseñó a boxear fue Chepo Reynoso, el papá de Eddie Reynoso. El Chepo se lo dio a Eddie ya estando listo el Canelo. Eso es lo que yo creo. Y por eso, nada, Eddie Reynoso no. Chingones, mira, el Panda Nayar, todavía don Robert García, por supuesto, o sea, todavía don Nacho Beristain, pero Eddie Reynoso no se me hace un buen entrenador. Es un buen promotor, lo sabe promover y los hincha de dinero, pero promotor sí, pero como entrenador no creo. Por eso yo creo que Jaime Munguía va a perder con el Toro Reséndiz, por la esquina que tiene, que es mala, se me hace muy mala esquina con Eddie Reynoso. Pero yo creo que, y la esquina que tiene el Toro Reséndiz, pues es de lujo, ¿no? Está don Robert García y lo que sea de cada quien, miren, ese sí que es todo un profesional, ese sí que es un experto y mis respetos para don Robert García. Dice Richie, sí, el Chepo era el chido, el Chepo era el que hizo al Canelo, correcto, dice Torá, saludos desde León, Guanajuato, eso muy bien, y recuerden suscribirse al canal si aún no se han suscrito y apóyenos con un like, somos 13 personas aquí en este en vivo, muy a gusto, disculpen que no los haya puesto bajo aviso, pero pues o sea, se me ocurrió nada más, acababa de hacer mi fisioterapia y ya me está gustando mucho conectarme con ustedes y platicar con ustedes, me gusta mucho estar con ustedes. Yo sé que quizás ahorita mucha gente viene llegando del trabajo, ya posteriormente van a ver el en vivo desde un inicio, me van a dejar sus comentarios, yo les voy a responder sus comentarios, me gusta responderles. El que es un gran entrenador también es el del Manotas, creo que es de Puerto Rico. Dice, sí, es de Puerto Rico, el Manotas Gallardo, ese sí es monstruo mexicano, no como el otro de Ecuador, el americano ecuatoriano. Ese sí es un monstruo mexicano y está en los semicompletos. Yair el Manotas Gallardo, si Dios quiere, vamos a invitarlo al canal para para platicar con él. Yair el Manotas Gallardo, que por cierto acaba de noquear a otro argentino en Puerto Rico la semana pasada. Ese sí es un Mexican Monster, hermano, y tiene muy buen entrenador. Y fíjate, como amateur se hizo en México, se fue a Puerto Rico, en Puerto Rico lo mejoraron y caray, hombre, qué bien, ¿eh? Qué bien le ha hecho el Manotas Gallardo. Yo creo que lo mismo, algo similar debería de hacer Lloreme. Lloreme tiene unas condiciones físicas muy buenas, pero aquí en México como que lo marearon mucho con el récord, le pusieron puros rivales, no quiero decir a modo, pero sí,
Y ya ves Tangsonat Simri, qué humillada, qué arrastriza le dio al Lloreme. Aquí lo que tiene que hacer el Lloreme es cambiar de esquina inmediatamente, o irse a Tailandia o a Japón y entrenar allá, agarrar el estilo de los tailandeses y de los japoneses y regresar más fregón que nunca como en un año, como lo hizo el Finito López en su tiempo, como lo han hecho muchos boxeadores mexicanos que se han ido a Japón, entrenan en Japón y regresan todos hechos unas pistolotas. Yo creo que este Lloreme debería de hacer algo similar. Sí, Simri lo bailó bien gacho, ¿eh? Y el Manotas noqueó terrible al Helio Trosh, ni siquiera metió las manos, quería que la FIFA lo salvara el argentino. Y es lo que va a pasar con este Isaac Lucero. Isaac Lucero también se va a enfrentar a un argentino. No sé con quién es, porque se lo cambiaron de última hora, no iba a pelear contra el argentino, iba a pelear con otro, pero a última hora le cambiaron el rival a un argentino. No lo he visto, no he estudiado su récord, pero porque es argentino, yo creo que el mexicano le va a ganar, nada, nomás por eso, porque México es México, ¿no? Aquí no es fútbol. ¿Cuánto llevamos? 26 minutos. Y creo que con esto damos por concluido el en vivo de ayer. Eso era lo que yo les quería decir, que no está vendiendo Benavides contra Zurdo Ramírez. ¿Por qué? Porque no tienen carisma. Ninguno de los dos tiene carisma. Son muy buenos boxeadores, eso sí. El Zurdo Ramírez es un histórico, pero entre los dos, si tú juntas a Benavides y al Zurdo Ramírez, entre los dos no se hace uno en carisma. Una piedra tiene más carisma que ellos. Carlos Trejo y Alfredo Adame, mucho más carisma, vendieron más boletos, y quien diga que es por morbo, sí, pero es morbo basado en carisma. Entonces, nosotros como mexicanos, y yo digo los que conocemos, los que seguimos este deporte ya desde de años, que no somos casuales, nos fijamos en nuestros ídolos no solamente porque sean buenos, sino porque sean carismáticos. Porque un ídolo que es muy bueno, pero que no tiene carisma, el público lo olvida rápido. Pero un carismático, el público se le entrega y esté donde esté, brilla. Y un ejemplo les voy a dar, para los que no saben, búsquenlo. Ricardo el Pajarito Moreno, nunca fue campeón del mundo, pero salió en películas, salió con Capulina, hizo en la época de oro del cine mexicano, fue un idolazo, el Pajarito Moreno, Ricardo el Pajarito Moreno, búsquenlo. Y a ese le sobraba carisma, le sobraba lo que Benavides y el Zurdo Ramírez no tiene, y por millones, carisma. Y esa es la razón por la cual no venden. El Pitbull Cruz vende mucho más porque es bueno, tiene talento y aparte tiene carisma. Vaquero Navarrete, ni se diga, Vaquero Navarrete es mi boxeador favorito de los últimos tiempos. Y yo creo que ese es el mejor, Vaquero Navarrete es el mejor boxeador mexicano de la década. Y regálame un like si creas lo mismo, que Vaquero Navarrete es de los mejores boxeadores mexicanos de la década. Y se lo merece, se merece estar ahorita en el top 10 de los mejores libra por libra. La pelea con Charlie Suárez, como algunos de ustedes me imagino que ya vieron el video, no se va a hacer. Nunca se va a hacer esa pelea porque Charlie Suárez pidió mucho dinero, porque Charlie Suárez no vale el dinero que está pidiendo y porque Vaquero Navarrete ya está en otro nivel y se tiene que juntar con los de su nivel. Vaquero Navarrete va a ir por O'Shaquie Foster. 18 personas, ya cuando ya me iba, van llegando gente, ¿cómo ven? Creo que ya no me puedo ir. ¿Cómo están? Jesús Alemán, saludos. El Camarón Tiburón, ¿cómo estamos, Camarón? Red Hagen no era un boxeadorazo, pero qué villanazo, era un villanazo y rompió un récord mundial de asistencias, sí, correcto. Y Benavides y el Zurdo Ramírez, pues le digo, no, o sea, son muy buenos boxeadores y todos. Yo no voy a ver la cartelera por esos dos. No voy a ver la cartelera por Benavides ni por el Zurdo. Yo la voy a ver por el Migraña, por el Tachiro y por el Toro Reséndiz. Y por el hijo de Isaac Lucero. Isaac Lucero, la bestia. Digo, la bestia Lucero fue campeón nacional en muchas ocasiones en el peso welter, una leyenda en México. Y su hijo, Isaac, Puro México, ahora se llama Puro México, pero Isaac la Bestia Junior, está en esta cartelera. Y yo por eso la voy a ver, yo no la voy a ver por Benavides y por Zurdo. Ya vienen llegando, miren, y ya vienen llegando todos. Ping Pong Papas 1961, saludos Ping Pong Papas. Javier Garibo, ¿cómo estamos? Un saludo. Apóyenos con sus likes para fortalecer esta transmisión y llegar a más personas. Somos 19 personas. Un like nos ayuda mucho porque el algoritmo nos recomienda. Estábamos platicando de que por qué no ha vendido la pelea de Zurdo
contra Benavides. Les digo que porque no tienen carisma ninguno de los dos, que una piedra tiene más carisma que los dos juntos, por eso no está vendiendo. Y yo en lo particular voy a ver la cartelera por Resendiz. Sí, Manny Robles, sí, correcto, sí, exacto, Manny Robles, el Miracle Man. Por ahí sí, por ahí me equivoqué, sí, no es Don Robert García. Don Robert García está con la migraña Oscar Duarte. No sé si dije que si estaba con el Toro, pero si lo dije, perdón, me equivoqué. Sí, exactamente, es el Miracle Man, es Manny Robles, y Manny Robles es mucho mejor entrenador que Jaime Munguía, pero 1000 veces. Y también Don Robert García. Fíjense qué entrenadores hay, ¿eh? Ahí está en esa cartelera Don Robert García, Manny Robles, hasta Eddie Reynoso. Está interesante la cartelera. ¿Para cuándo sacas tu canal, camarón? Tú nada más dinos y te apoyamos. Te apoyamos con mucho gusto, camarón. Va llegando más gente, muy bien. Pues mis amigos, esto es todo. Ay, ya están en likes y todo, pero yo ya me tengo que ir a cumplir con mis labores de mandil, de mandilón. Pues mis amigos, el mandil es el que gana y yo ya me tengo que retirar. Gracias por estar en este en vivo. Gracias, Camarón. Gracias, Jesús, Torá, Richie. Gracias, carnal. Gracias por acompañarme. Y pues tenía que hacer esta segunda parte, que ayer en el en vivo les digo que se fue la luz bien gacho y nos quedamos en la plática. Estaba chida la plática y tenía que retomar este tema. La conclusión es esa: no está vendiendo porque no tienen carisma ninguno de los dos, ¿eh? Ninguno de los dos tiene carisma. Vendía más Carlos Trejo y Alfredo Adame que Benavides contra Zurdo Ramírez. Yo quiero que gane Zurdo Ramírez, ojalá que gane, no creo que vaya a ganar, pero con un buen trancazo a los bajos que le dé al Benaburger, con eso me conformo, con eso, aunque pierda, ¿qué le hace? Muchas gracias, mis amigos. Ya va llegando más gente, hombre, no les digo, ya me voy y llega gente. Ya, fíjate, y es cuando ya me estoy yendo y llega gente. ¿Desde dónde nos ven? Los que van llegando, saludos. Regálanos un like para fortalecer esa transmisión. Gracias, mi Richie. Muchas gracias. ¿Desde dónde nos están viendo? Y a los que acaban de llegar, regálanos un like, por favor. Desde Guadalajara, saludos hasta Guadalajara, pim pum papas. Les doy mi conclusión antes de irme, por los que acaban de llegar, por atención a los que acaban de llegar, les doy mi conclusión. El título decía: ¿por qué no está vendiendo la pelea de Zurdo Ramírez contra Benavides? Simple, porque ninguno de los dos tiene carisma, los dos son muy buenos. Hoy vi una entrevista que le hicieron al Zurdo Ramírez en ESPN, qué aburrido, o sea, no se esfuerza nada el Zurdo Ramírez, no prepara nada. Qué aburrido, no conecta nada, ¿sabes? Estaba como que, pues sí, me siento muy emocionado. O sea, no, le falta ese toque, no tiene carisma. Y Benavides, cuando lo entrevistan, quiere hablar español y no se le entiende nada. Sale con su Virgen de Guadalupe en el cuello, con sus colores de México, quiere hablar en español, pero no le entendemos nada. Entonces, no conecta tampoco, no conecta. Les digo que yo lo que quiero ver como fan es al Tachiro Fierro, que se discuta, aunque pierda con la migraña. Benavides solo habla del Canelo, sí, es que está enamorado de él, solamente habla del Canelo, y el Canelo le dijo que ni por 200 millones de dólares se va a pelear con él, y ahí lo dejó como novia de rancho, vestido y alborotado. Qué bueno la verdad. Qué bueno que se dejaron ahí al Benavides. Como una vez que el Canelo peleó, no me acuerdo contra quién estaba peleando Canelo, y de repente saludó a alguien y Benavides estaba en la segunda fila y creyó que el Canelo lo había saludado, y Benavides ahí todo como enamorado y, ay, aquí estoy, hola, no sé si se acuerdan de esa, y que el Canelo estaba saludando al que estaba detrás de Benavides. Se vio bien gacho eso. Eso me encantó, ahí se destapó totalmente el Benavides, que lo único que quiere es amor, lo único que quiere es amor, que lo quieran, pero pues no, el amor se gana, el cariño se gana. Les digo que se esfuerza mucho el Benavides. Y pues por eso no conectan, hombre, no conecta ninguno de los dos. Y el Toro Reséndiz hasta eso tiene carisma, sabe hablar, habla bien el Toro Reséndiz, tiene una vibra muy alegre,
el Toro Reséndiz, Jaime Munguía tampoco tiene carisma, el Oscar Duarte, la migraña tiene un chorro de carisma, dice cada cosa. A mí me gusta ver las entrevistas de Oscar Duarte porque es bien ocurrente y me hace reír con lo que dice. Se ve que es una persona muy divertida. El Tachiro Fierro también tiene muy buen ángel, tiene muy buen carisma. Todos ellos son carismáticos, menos los estelares, ¿verdad? Todos son carismáticos, menos los que van de estelar. Por eso no vende. Está como que mal promovida esa cartelera. Y ya les decía, amigos, cuesta 300 pesos el DAZN y aparte tienen que pagar 500 pesos extra si están en México. En total son 800. Es lo que cuesta el pago por evento, ¿eh? Sí, la migraña tiene un angelote, o sea, y una agilidad mental bárbara. Y fíjate, la migraña se esfuerza, trata de hablar inglés, pero él no quiere ser gringo. O sea, ahí es muy diferente al Benavides. Se esfuerza y trata y habla en inglés lo que puede y se anima y se avienta. Y eso cae muy bien. No como Benavides. No se olviden su like, por favor. No se olviden su like. Pues ahora sí, amigos, ahora sí ya me voy, porque tengo que hacer labores de mandilón. Aquí. Ya me voy ahora sí. Les doy las gracias a todos por llegar aquí a este en vivo. Gracias a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi amigo, mi esquina, aquí en el mejor jale del mundo, Richie Block. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Antes de irme, déjenme darles un comercial. Ahí está, un comercial. Gracias, muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga.